Reisa. El tema del cual vengo a hablarles es precisamente de un modelo de responsabilidad social empresarial que generé hace ya aproximadamente 10 años cuando estaba en mi proceso de estudio de maestría. Este tema de la responsabilidad social empresarial realmente siempre me ha apasionado, pues, desde que estaba en la universidad. eh, Veía que había muchas cosas que nosotros como seres humanos podíamos hacer, pero que definitivamente nos dedicábamos a hablar y a decir, pero nunca formábamos parte de la solución. Simplemente nos conformábamos con estar como espectadores y espectadores bastante pasivos y nunca tomábamos acción en nada. Entonces, al momento en que en la maestría me dicen, bueno, usted tiene que hacer un trabajo de grado. Ya como ingeniero de sistemas había hecho un trabajo de grado. Bien, perfecto. Fue para un trabajo de grado que sirvió para implementar un modelo de educación en redes. Fue muy interesante. Como ingeniero de industrial había hecho otro trabajo de grado que fue en una empresa que estaba en el ámbito de la educación. Fue precisamente hacer todo el montaje de su misión, visión, objetivos, todo el marco referencial de la empresa, como para hacer ese trazado a 5 años de lo que debería ser una institución educativa. Cuando hice mi especialización en telecomunicaciones, otro trabajo de grado que fue para montar una red de telecomunicaciones para la eh, institución en que tomé o hice la especialización, pero eran cosas muy puntuales y muy específicas para una actividad que en ese momento, o bien sea eh, el programa de redes de la carrera, o bien sea para esa institución educativa eh, a la cual le hicimos las labores, era algo muy específico que pues quedaba muy ajustado y no se podía aplicar en el marco eh, de lo que yo seguía pensando que deberíamos estandarizar y hacer a más gran escala. Precisamente al momento de salir de, de mi carrera universitaria, me enganché con una buena empresa de telecomunicaciones con la cual, pues, gracias a Dios siempre he estado. Y desde el 2006 me vi muy enlazado, muy ligado a los temas de responsabilidad social que la empresa venía haciendo. Es más, me involucré con el tema del voluntariado corporativo y llegué a ser líder de voluntariado corporativo. Pero todo este tema de la responsabilidad social empresarial, dije, voy a aprovecharlo al momento de hacer la maestría. Y mi maestría, a pesar de que es una maestría en administración, quiero que el enfoque sea netamente en responsabilidad social empresarial. A lo largo de muchas de las exposiciones que he logrado entrar por raticos, he visto todo el tema y todo el análisis de la bibliografía que muchos de los expositores han hecho y se aprecia que generalmente hacen ese análisis bibliográfico que hay muchísimo, muchísimo al respecto, pero que sin embargo siempre nos quedamos en ese análisis, en ese análisis. Si ustedes se dan cuenta, son pocas las exposiciones en donde nos han dicho, mire, esto lo llevamos a esto, ¿sí? Nos han mostrado precisamente algunas muy buenas en donde dicen, mire, aquí estamos haciendo tal cosa, aquí estamos haciendo tal otra, y eso es llevar la responsabilidad social a la práctica.
precisamente no quedarnos como espectadores y buscar que todos incursionemos en eso. El tema de la responsabilidad social empresarial precisamente se basa en los principios que nos da el desarrollo sostenible, que son el buscar que la empresa se dedique a las actividades que planeó para lograr llegar a ser lo que desea hacer, pero teniendo en cuenta no solo la parte económica que todas las empresas deben tener, porque en efecto no todas las empresas, como se dice en el argot popular, no todas las empresas son casas de beneficencia, y en efecto deben tener muy presente su parte económica, pero también es importante tener presente esa sociedad en el aspecto de qué hago yo, no solo para prestar o dar un producto, ofrecer un producto y que me compren ese producto, sino realmente ver cómo con ese producto y con mi accionar puedo dar un beneficio a la sociedad. Y adicionalmente, en medio de todas esas labores que yo como empresa voy a hacer, ¿de qué forma debo hacer las cosas para que el medio ambiente no se vea afectado por eso que yo soy y por eso que yo hago? Entonces, esos principios de la responsabilidad social, creo que todas las charlas que hemos tenido, los he escuchado. De una u otra forma, los he escuchado porque en efecto, siempre que hablamos de responsabilidad social, se deben tener presente. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay algunos aspectos de la responsabilidad social empresarial que nosotros no miramos. Generalmente lo estamos mirando de la empresa hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo típico que pasa con, eh, yo diría que con los seres humanos, que precisamente las empresas están conformadas por seres humanos, generalmente los seres humanos siempre tratamos de mostrar esa parte externa, ¿sí? De buscar que nos vean, más no el buscar ser. No sé si me hago entender. Generalmente nosotros tratamos de vestirnos bien para que nos vean lindos, pero no tratamos de estar bien con nuestro cuerpo para reflejar el que somos lindos, ¿sí? Entonces, esos dos entornos de la responsabilidad social empresarial generalmente se están peleando. Entonces, vemos empresas gigantes, grandísimas, que muestran grandes temas de responsabilidad social. Aquí precisamente la mayor empresa de hidrocarburos que tiene Colombia es una empresa que muestra unos informes de responsabilidad social maravillosos, que uno dice, cuando yo sea grande quiero ser así, pero no puede ser que sea una empresa que al interior de su empresa tenga personas que se roben presupuestos de 100 millones de pesos al hacer una obra de infraestructura en la parte norte de nuestro país. Algo está fallando. Y algo está fallando, ¿por qué? Porque la parte interna de esa responsabilidad social empresarial la estamos dejando a un lado. ¿Y qué es esa parte interna? La parte interna es cómo trato yo a mis empleados. ¿Qué hago para el bienestar de mis empleados? ¿Sí? ¿Qué hago para, como lo decía el ingeniero Vieira en una de sus charlas, en su charla ayer, hombre, ¿qué valores estoy implementando en mi organización? Porque no puede ser que yo me muestre tan fuerte como me muestro, pero que
reviente una noticia tan gigante como las que están reventando en las diferentes organizaciones, ¿sí? Entonces, esos dos entornos de la responsabilidad social es muy importante tenerlos presentes porque antes de nosotros salir a mostrarnos como seres humanos, y hago la relación como seres humanos en el sentido de que una organización está conformada por personas, antes de salir a mostrarnos, debemos ser nosotros al interior nuestro. ¿Sí? Esa parte es muy importante y son dos cosas en donde vamos a empezar en esta charla como a empezar a coger eh, elementos que vamos a tener presentes adelante cuando ya les empiece a hablar del modelo. El modelo realmente va a ser muy pequeño y ustedes van a quedar hasta de pronto enredados cuando yo les diga, pero lo importante es ir tomando los elementos que yo les voy a ir haciendo como el recorderis. Y digo recorderis porque yo estoy seguro que todos lo sabemos, todos esos elementos. Entonces, una cosa es la responsabilidad interna, que es el ser, lo que nosotros somos al interior, y otra cosa es la responsabilidad social externa, que es lo que nosotros mostramos a las afueras de la empresa. ¿Sí? Estas dos partes generalmente no se están acoplando bien y por ahí es por donde debemos empezar. Otro tema que es muy sonado, mucho, en todas las charlas de responsabilidad social se nombran, son los grupos de interés. ¿Sí? Son los grupos de interés que siempre debemos también tener presentes. Y aquí ese grupo de interés, de empleados, es el que está más relacionado con esa responsabilidad social interna que acabamos de ver, que acabamos de nombrar. ¿Sí? Pero adicional a eso, precisamente tenemos esos grupos de interés que ya todos sabemos qué es, cuáles son, cómo los debemos manejar, por qué los debemos manejar, y que en últimas, sí o sí, son la razón de ser de la responsabilidad social y que precisamente son la primera o segundo escalón después de los pilares que nos da la sostenibilidad, que son la parte financiera, la parte social y la parte del medio ambiente. Estos grupos de interés se van a soportar en esos tres pilares de la sostenibilidad, pero que debemos irlos desarrollando dentro del marco de esos dos tipos de responsabilidad social. Ahora bien, dentro de todo ese marco referencial que siempre estudiamos cuando intentamos abordar el tema de la responsabilidad social, encontramos miles de modelos, miles de teorías. ¿Qué sucede? Generalmente, y que me desmientan las personas que están directamente ligadas a la parte de investigación, ¿cuál es el punto de referencia? Los autores más sonados, ¿sí? Esos siempre, sí o sí, van a ser el punto de referencia. Pero ¿qué sucede? Hay autores aislados que están haciendo cosas, están haciendo cositas que muchas veces esas cositas, por estar enfocados en ese camino, haga de cuenta que yo voy caminando, eh, que voy para el trabajo y yo ya me sé la vía hacia mi trabajo. Entonces yo siempre voy enfocado en que debo cruzar por aquí, subir por allá, eh, ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha, pero no miro los lados de la vía. Y esos lados de la vía, cuando estuve haciendo la investigación, me di cuenta que esos lados de la vía nos podían dar algunos apartes muy interesantes. Y en esos apartes interesantes encontré que estas ingenieras, María Rigou y Verónica Moreno,
en su momento nos hablaron de unos modelos muy interesantes, bastante interesantes, teniendo en cuenta que yo ya había hecho toda esa revisión bibliográfica que hasta ese momento y generalmente uno acostumbra a hacer porque debe hacerla. Y en esos momentos cuando uno hace esa revisión bibliográfica, siente que se vuelve loco con tantos autores que dicen tantas cosas en donde unos dicen que sí, pero el otro dice que no, pero el otro llega a un punto intermedio y el otro después se vuelve a desviar. Entonces, encontré estos tres modelos que los mencionaron estas dos autoras, en donde ellas nos dicen que el modelo de la financiación es cuando una empresa se dedica simplemente a financiar actividades y a responder peticiones puntuales que le hacen a ella. Esto hablando con respecto al tema de responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Es una empresa que se mete en su trabajo y no mira más allá, a menos de que alguien llegue y les diga, venga, voy a hacer una campaña para niños y necesito que usted me regale 100 jugos para este fin de semana. Usted que produce jugos, ¿me los puede regalar? Entonces la empresa le va a decir, ah, ok, sí, listo, yo se los regalo. Y lo hacen y no pasa nada y para la empresa lo ponen como si fuera mercadeo y listo. Nadie supo que la empresa hizo eso. Y ya, muchísimas gracias por participar. Pero ellas nos dicen, también hay un modelo que se llama modelo del acuerdo. En este modelo, las empresas buscan desarrollar programas que vayan más allá de actividades puntuales. Es más, en algunas ocasiones las empresas buscan entidades que les sirvan de apoyo para sus programas. Voy también con un ejemplo. Una empresa de calzado dice, yo quiero apoyar en la educación de niños de bajos recursos. Ok, busquemos una fundación que trabaje con niños de bajos recursos. Entonces, yo le digo a esa organización, a esos chicos de bajos recursos, como yo fabrico zapatos, les voy a dar los zapatos para su uniforme. Y en un evento les damos los zapatos para que ellos puedan asistir y tomar sus clases y no vayan al colegio descalzos. Ojalá eso fuese, ese ejemplo fuese eh, real y eso se viese en todo el momento, eh, por lo menos cuando los chicos van a entrar al colegio y no veamos tanto niño desescolarizado. Pero es un ejemplo. Entonces, en este modelo del acuerdo, las empresas buscan hacer programas que le digan, la empresa Pepito desarrolla zapatos y la empresa Pepito le da zapatos a niños de bajos recursos y los maneja por medio de la Fundación X. Muy bien, fantástico. Ya sabemos que esa empresa lo está haciendo. Y hay un modelo más avanzado que ya nos dicen que es un modelo sistémico. Esto es un modelo realmente, cuando yo vi este modelo dije, este es el modelo. Este es el modelo que debería ser y trabajarse. ¿Por qué? Porque es el modelo que integra a los empleados, porque ya la empresa no solo hace una alianza con una fundación, sino que la misma empresa crea la fundación. La misma empresa integra a sus empleados. La misma empresa se encarga de hacer programas integrales en donde integre a la comunidad, integre a los empleados, integre a sus proveedores. Es más, la empresa
puede llegar a integrar al gobierno para hacer todos esos trabajos en conjunto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muy seguramente muy pocos de los que estamos aquí habíamos oído hablar de estas autoras. ¿Por qué? Porque generalmente no las vemos, no están. Nos centramos en esos grandes autores que nos dicen es esto, es esto, es esto y no es más. ¿Sí? Y lo que les digo, yo cuando vi este modelo sistémico dije, así es que debe ser. Ahí es donde todas las organizaciones deben hacer, trabajar y ejecutar todo su accionar responsable. Más adelante vamos a ver otra cosa del por qué pues no debería ser. Pero en ese momento yo lo pensé. En ese momento de análisis de información y de revisión de todo el material al cual está uno expuesto cuando está haciendo investigaciones sobre el área. Otro tema que encontré en todas esas revisiones de bibliografía son esos componentes de la responsabilidad social empresarial. Aquí hago una referencia muy puntual a esta autora que es Cristina Calvo, que para el año en que ella habló de eso, la consideré precisamente muy avanzada, teniendo en cuenta que algo muy parecido se dio y se publicó aproximadamente 5 años después. ¿Qué sucede? Vemos que todo ese tema de la responsabilidad social empresarial, con sus pilares de la sostenibilidad, sus grupos de interés y sus modelos, siempre van a tener adicionalmente unos componentes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Son unos elementos adicionales que también debemos tener en cuenta en la responsabilidad social, que son la protección ambiental, que para ISO 26000 es el medio ambiente, que es precisamente donde se trabaja todo el tema de proponer soluciones con respecto al impacto ambiental que generan las organizaciones. ¿Sí? Encontré que ellas también estaban hablando de los derechos de los trabajadores. Para ISO 26000, este tema de los derechos de los trabajadores se llama prácticas laborales, que es todo la forma de cómo debemos implementar ese trabajo decente partiendo de las normas que nos da la OIT. Que eso, de entrada, es un montón de normas que debemos cumplir, unido a todo el marco legal que cada gobierno tiene sobre el tema. ¿Sí? Adicional a eso, ellas mencionan un componente que estrictamente lo llaman derechos humanos. ISO 9000 me parece que, ISO 26000, perdón, me parece que se queda un poco cojo en esta parte de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellas nos dicen que ese ISO 26000 busca promover ambientes en donde esos derechos humanos realmente no sean vulnerados, ¿sí? En donde la creatividad, la innovación y el aprendizaje realmente sean valorados y todo eso se rija sobre unos códigos de conducta y de valores que la organización realmente no solo tenga en el papel, sino que los implemente. Y los implemente precisamente defendiendo esos derechos humanos en donde sepamos y apliquemos que no dependamos de un género, de una raza, de una religión, de una condición sexual, ni de nada por el estilo, que nos tratemos realmente como personas libres, con derechos y con muchísimos deberes, pero sobre todo
que priman nuestros derechos, ¿sí? También nos hablan de esa participación comunitaria. Esa participación comunitaria es más o menos equivalente a lo que hizo, nos habla en participación activa y desarrollo comunitario. Realmente en muchas ocasiones, y sobre todo en este ítem, cuando yo estoy haciendo el análisis, yo dije, ¿será que la gente de ISO eh, leyó lo que hizo Cristina Calvo en ese momento? Porque era muy, muy similar el cómo hasta lo describían, cómo buscaban promover esa participación tanto de los clientes como de la sociedad en general. Es algo que si yo no supiera que hizo toda su investigación y todo su análisis durante más o menos 5 años, para poder sacar algo, hubiese sido una copia de esa participación comunitaria de Cristina. También Cristina nos habla de los estándares de negocio, que para ISO 26000 son las prácticas justas de operación, que es donde prácticamente nos indica unas actividades que la empresa debe hacer, y precisamente me recordó de cuando hice mi trabajo de grado de ingeniería industrial, en donde a la empresa se le crearon los códigos de ética, sus principios de actuación, poner sus procedimientos, establecer todos los procesos, y a cada proceso decirle, este proceso se hace de la siguiente forma y este es tu procedimiento. Eso es lo que nos habla los estándares de negocio. Tener todo eso en donde si llega un empleado nuevo, nosotros le podemos decir, mire, esta es nuestra carta de navegación, hacemos esto lo hacemos por esto lo hacemos por esto, y que pues ese empleado pueda acoplarse a la compañía sin ir en contra de sus pensamientos. Eh, Otro ítem que nos habla Cristina Calvo es la mercadotecnia y la imagen, que para ISO 26000 son los asuntos de consumidores. Esto incluye desde la fabricación de los productos hasta la distribución y la logística que emplean para que ellos lleguen hasta el usuario final. Nos habla de las prácticas de venta y la distribución de los productos. Siempre en este tema de la mercadotecnia de imagen, yo he dicho que las compañías de productos se quedan cortas, pues nunca, y el nunca es en un porcentaje muy alto, porque una que otra lo hace, no están teniendo presente la recolección post-consumo. Y eso es lo que nos ha hecho llegar a que tengamos tantos residuos sólidos en nuestro ambiente. Otro tema que nos habla la ingeniera Calvo, es el de desarrollo empresarial y económico, que precisamente para ISO es la gobernanza. Este tema de la gobernanza, precisamente desde que salió ISO 26000, se masificó muchísimo, y precisamente es esa capacidad de gestión que la empresa tiene a su interior y que la empresa tiene con sus aliados. ¿Sí? Este tema de la gobernanza está bastante difundido, y lo vemos muy, muy a menudo, ya hasta por televisión se ve que lo nombran así, gobernanza. Otro tema que nos menciona Cristina en sus componentes es la parte de educación y el liderazgo. Este tema, si ustedes se dan cuenta o lo han podido validar, lo trata de nombrar en sus prácticas laborales, pero es muy corto.
se queda corto. Esas prácticas laborales están muy, muy ligadas a esa responsabilidad social empresarial interna, en donde se habla de lo que la compañía hace a su interior para precisamente que esos empleados se queden, logren mantener ese talento humano al interior de su compañía. ¿Qué hacemos para educarlos, para capacitarlos, para promover que crezcan, no solo técnicamente, sino como personas? Y que a medida que esas personas crezcan, logremos mantenerlos al interior de nuestras organizaciones. Y por último, está el tema de de la base de la responsabilidad social empresarial, que es esa triple línea de base del desarrollo sostenible. Ella nos dice cómo la empresa, dígame o haga un análisis o póngalo o dele algún valor a a esa balanza, que en este caso triple, tiene la empresa con respecto a su parte financiera, a su parte medioambiental y a su parte con la sociedad. ¿Cómo lo está desarrollando la empresa? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tema de la responsabilidad social, si nosotros analizamos al detalle todos los elementos que se deben tener presente, una empresa nueva y que apenas está empezando, por ejemplo, una pyme, que diga yo quiero hacer responsabilidad social empresarial y uno le salga con, vaya, revise la bibliografía y mire todo lo que hay, la empresa que va a decir, no, me pongo a hacer todo eso y analizar todo eso y mientras eso pasa, pues quiebro la empresa, no la hago, no puedo hacer nada. Prácticamente los sacamos de, de ese deseo de trabajar en la responsabilidad social empresarial. Pero ¿qué sucede? Lo que no estamos mostrándole a las empresas es que este tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que como está ligado a personas, que como está ligado a la naturaleza de las empresas y las personas, pues es sencillo, son sistemas dinámicos. Sí, los sistemas dinámicos no son sencillos de por sí, porque precisamente tienen muchísimos elementos que nosotros debemos analizar, muchas relaciones que nosotros debemos analizar. Pero lo interesante es que ese análisis de elementos y ese análisis de relaciones, nosotros les podemos poner límites. Límites que si nosotros somos una empresa pequeña, pues nuestros límites van a ser pequeños porque es nuestra forma de empezar. Y a medida que nosotros vayamos creciendo, pues podemos hacer más cosas, ¿sí? Por, es, por este tema, al recordar mi ingeniería de sistemas y recordar los sistemas dinámicos y todas estas relaciones tan hermosas que se dan en los sistemas dinámicos y ver que este sistema dinámico que yo les puse acá es un sistema dinámico básico, pero que si yo quiero llegar a hacer más, pues lo puedo llegar a hacer tan complejo como mi mente desea hacerlo y como el tiempo me dé y como el dinero y mis empleados y mi empresa me permita hacerlo. Entonces, por eso fue que dije, ok, el modelo dinámico que me plantearon sí es bueno, pero no se puede aplicar a todas las empresas. Y en efecto no se puede aplicar a todas las empresas porque todas las empresas no lo van a lograr. No van a lograr tener ese sistema dinámico así de completo. Entonces, ¿qué sucede? Recordé precisamente
en la naturaleza cómo se dan las cosas, ¿sí? Es más, ni siquiera en la naturaleza. Nosotros como seres humanos, ¿cómo hacemos las cosas? Y ahí fue cuando dije, no, nosotros no salimos corriendo. Nosotros no podemos salir corriendo, porque nosotros debemos empezar desde poquito, desde abajo. Nosotros debemos evolucionar. Entonces, la responsabilidad social en las organizaciones debe ser un tema en donde la empresa que decida hacerlo debe iniciar con lo básico. Y otra vez me remito a algo que el ingeniero Jaime nos decía ayer. Venga, lo básico es cumplir con la ley. Eso ya es lo básico. Usted es una pyme y si usted ya cumple con la ley, usted ya está siendo responsable por el solo hecho de que usted está dando empleo, de que está entregando un producto, de que está siendo responsable y ese producto no daña el medio ambiente, por muchos temas que si usted los analiza, usted ya está siendo responsable y es lo que necesitamos que las empresas vean, que por el solo hecho de usted ya tener su empresa y cumplir con los parámetros de ley, usted ya está siendo responsable. Esa es la forma en que debemos entrar. ¿Sí? Qué pena que me adelanté. Esa es la forma que debemos entrar. Entonces, yo no puedo directamente decirle acá que a todas las empresas empiecen por un sistema, un modelo sistémico ampliado. ¿Y por qué los puse ampliados? Porque en cada uno de los modelos nosotros debemos tener presente todos los, los componentes, ¿sí? Esos componentes son los que en el momento inicial de nuestra medición nos van a decir como empresa qué tan responsable socialmente soy. Y precisamente ahí sí viene la siguiente diapositiva. Esta puede ser una categorización inicial mía como empresa. ¿Sí? Ok, creé mi empresa, voy a buscar cumplir con todos los lineamientos de ley. Ah, caramba, en la protección ambiental no lo estoy haciendo. ¿Qué tema de ley me está faltando para poder realmente cumplir? ¿Sí? Ok, yo veo que como empresa la parte de educación y liderazgo no la tengo. Muy bien. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer. Pero el truco es que posiblemente usted como empresa y cuando esté iniciando, pierda el miedo y diga, quiero meterme en el tema de la responsabilidad social y por lo menos, puede que no saque los que indicadores de gestión de responsabilidad social, pero voy a ver qué cumplo de esa responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ser consciente de que soy una empresa socialmente responsable, pero inicialmente no voy a cuantificar. Voy a calificarme, a calificarme si soy o no soy. Este va a ser el primer paso para empezar a evolucionar precisamente en la responsabilidad social empresarial. Entonces, voy a empezar como una especie de modelo de la financiación en donde muy posiblemente, como lo básico va a ser empezar a cumplir con la ley, pues hombre, debo empezar a responder, debo ser reactivo y tengo que financiar al interior de mi empresa todas las actividades necesarias para llegar a cumplir con la ley. Si en el paso de cumplir con la ley puedo hacer cosas adicionales
en la mercadotecnia, en la educación, en los derechos humanos, bienvenido sea porque es ese punto de partida. ¿Qué sucede? Precisamente como lo mostraba, debo empezar a mostrar cómo voy a ir subiendo de peldaño. Entonces, una empresa que empiece, que se decida a dar sus primeros pasos en responsabilidad social, que no le dé miedo, que empiece a sacar su informe, así su primer informe sea de 7 hojas. Perfecto, maravilloso. ¿Y por qué lo digo maravilloso? Porque es su inicio. Usted inicialmente, cuando usted lo haga, tiene que mirarse a sí mismo, a su interior, ¿sí? Porque es lo primero que debe buscar estar bien. Después de que usted logre verse a su interior y ver que cumple, ahí sí ya empiece a compararse con las empresas que están a su alrededor. Entonces, ¿qué quiere decir? Muy posiblemente yo voy a empezar aquí con un modelo ampliado de la financiación en donde miro el modelo de la financiación y miro las características que debe tener la responsabilidad social empresarial y digo, cumplo con esto, pero yo ya no quiero cumplir con esto, quiero ir más allá, quiero ir al siguiente paso. Ok, voy a empezar a moverme hacia ese modelo ampliado y no lo puedo hacer con todas las características de una vez. ¿Por qué? Porque financieramente, muy seguramente no lo voy a lograr. Debo empezar a dar pasos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo, en el tiempo, ¿en cuánto tiempo? No lo sé, no lo sé. Y es lo mismo que pasa como cuando usted tiene un niño y a usted le dicen, uy, a los 10 meses, usted, su bebé, ya se tiene que parar. Entonces, la mamita y el papito se preocupan porque el niño llegó a los 11 meses y no logró pararse. No, no hay problema. El tiempo se lo da el mismo niño, el tiempo se lo da la misma empresa. ¿A cuánto tiempo yo tengo que ir evolucionando las características? No lo sé. Cada empresa es un mundo diferente. Cada empresa tiene su forma de ser y su forma de actuar. No la presionemos, ¿sí? Yo no puedo mover todos estos componentes en un mismo salto y pasarlos de un modelo ampliado de la financiación a un modelo ampliado del acuerdo. No lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer no solo porque no pueda y no solo porque no quiera, sino porque no es conveniente. Un salto así de grande yo no lo puedo hacer, ¿sí? Un bebé no puede pasar de que se paró a corrió, no lo puede hacer. Un bebé tiene que gatear, tiene que pararse, tiene que caminar y después sí puede correr. Entonces, más o menos, eso es ese modelo de evolución natural de la responsabilidad social empresarial. Hay muchos componentes que nosotros podemos ir desarrollando poco a poco hasta llegar a ese modelo sistémico en donde podamos ser esos generadores de sinergia entre todas nuestras áreas de la organización y todas las áreas de la sociedad. Digo sociedad teniendo en cuenta también el medio ambiente y el gobierno. ¿Qué sucede precisamente en ese modelo de evolución natural? Pues vamos a tener esto. Muy seguramente, cuando nosotros estemos acá en el modelo ampliado, queremos pasar a un modelo sistémico, pero entonces, igual que con las personas, cumplimos nuestra meta, ¿ahora qué más? Ya llegué a ese límite y ahí llegué y me quedo. No, una persona que ganó los 5.000 kilómetros en una competencia, pues ya va a querer presentarse a una carrera de 10.000 kilómetros. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el modelo? Como muchas empresas, la idea es que muchas empresas logremos que se metan en el cuento de la responsabilidad social empresarial y empiecen a saltar entre los modelos, y digo saltar es evolucionar con el tiempo, pues este modelo sistémico
este modelo sistémico siempre se va a quedar corto. Siempre este modelo sistémico va a ser muy pequeño para la empresa que logre alcanzarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para esa empresa y para las que están abajo, los modelos se van a ir casi que moviendo. Entonces, lo básico del siguiente nivel se va a volver casi que lo básico para el nivel anterior. Vuelvo a hacer la analogía de las personas. Una persona que está en primer año de su educación, a duras penas va a aprender a sumar con un dígito. En el transcurso del año ya va a aprender a sumar y restar con varios dígitos. Cuando pasamos a segundo nivel ya nos piden multiplicar. Entonces, ¿qué pasó con eso básico? Eso básico ya pasó al siguiente y lo que era básico, lo que en ese siguiente que yo ya sé multiplicar, ya mi básico ya no va a ser sumar, mi básico ya va a ser es multiplicar. Entonces yo siempre voy a querer más, ya voy a aprender, yo ya quiero dividir. Entonces, el modelo sistémico precisamente va a tener casi que reinventarse a diario y aquí es donde va a ser la mejor parte de la responsabilidad social empresarial cuando realmente todas las empresas, o por lo menos un gran grupo de empresas, logren meterse a este cuento. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer esas cosas ideales, y digo ideales porque muchas empresas no se han metido, entonces no se va a lograr hacer, en donde empiecen a aparecer más cosas en que, por ejemplo, el Estado no solo puso un impuesto para las bolsas, sino que realmente ese impuesto para las bolsas se utilizó para arreglar la deforestación. ¿Sí? Se van a empezar a lograr hacer y ver cosas que realmente valgan la pena y digan, ok, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir creciendo y otra empresa muy posiblemente va a salir con otra cosa que esa empresa, otra empresa le va a decir, oh, yo no me lo imaginé, no me lo pensé, voy a buscar la forma de aplicarlo en mi organización. Entonces, ahí ya es que ese modelo sistémico va a empezar a buscar más cosas y va a servir de punto de referencia para que todos esos modelos siempre como que se vayan a quedar desactualizados y a pesar de que yo ya estoy en un modelo, no me encasillo y voy creciendo cada uno de mis componentes buscando esa mejora continua, esa evolución mía como empresa y esa evolución mía dentro de la responsabilidad social empresarial. Si se dan cuenta, es algo que realmente es idealista, pero si logramos aplicarlo a la forma en que como seres humanos evolucionamos, es algo que perfectamente se puede llevar a la práctica sí y solo si las empresas pierden el miedo a entrar en el tema de la responsabilidad social empresarial. Toda esta carreta, como yo le llamo, realmente es muy bonita, ¿sí? Y hasta ustedes pueden quedar súper convencidos y decir, oh, ese es el modelo, ¿sí? Pero ahora hay algo que debemos tener supremamente presentes y que precisamente también con el ingeniero Jaime Vieira, de hecho, encajé perfectamente cuando escuché su charla, y es el tema de que todas las organizaciones están formadas por personas. Entonces, yo a una persona no le puedo pedir que sea socialmente responsable, o mejor dicho, a una empresa yo no le puedo pedir que sea socialmente responsable cuando su gerente, cuando su jefe comercial, cuando su recepcionista, cuando su mensajero no son personas socialmente responsables. La única forma de lograr que las empresas se metan en el cuento de la responsabilidad social empresarial es que las personas que la componen sean realmente unas personas socialmente responsables.
Y voy al tema que precisamente en la charla anterior nos recomendaba nuestra expositora y es, seamos nosotros mismos parte de ese cambio, ¿sí? Yo no puedo exigirle a una persona que en la empresa sea socialmente responsable cuando es una persona que llega a su casa y es un tipo que maltrata a sus hijos y maltrata a su esposa. Eso no es responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la empresa es algo, pero el núcleo de nuestra sociedad es la familia. Entonces, una persona no puede ser socialmente responsable en su empresa y llegar a ser socialmente irresponsable en su familia. Entonces, todo este modelo de evolución de la responsabilidad social empresarial evoluciona muy bonito si las personas se meten en el cuento, pero evolucionaría más bonito si realmente las personas somos conscientes de que esa responsabilidad social antes de convertirse en empresarial es personal. Yo no puedo pedirle a un hijo que sea socialmente responsable cuando estando en la casa y me llaman, le digo al hijo, dígale que no estoy. Ahí en ese momento estoy dando el ejemplo de ser irresponsable socialmente. ¿Por qué? Porque es algo que soy yo como persona y estoy dando algo que es muy importante en nuestra sociedad y es un mal ejemplo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Queremos hacer mucho, pero en sí quienes quieren o queremos hacer esas cosas no somos responsables socialmente. Básicamente esa es mi exposición. Aquí algunas pequeñas conclusiones con respecto al modelo. Y es que lo que les comentaba en el transcurso, no podemos encasillar a una organización en un modelo específico y por eso es importante que cada organización, a medida que pase el tiempo, vaya evolucionando, conozca que este modelo tripartito, que tiene 3 estados, pero que esos estados se van a ir evolucionando, pues son un proceso de mejora continua, en donde lo ideal es que usted empiece y empiece por algo, pero que a medida que empiece, usted se vaya dando cuenta que puede ir evolucionando, puede ir cambiando. Es oportunidad de hacerlo, no lo pierda, hágalo, deje el miedo e inténtelo, ¿sí? Lo otro que les he dicho, lo que busca el modelo es que las empresas entren en el tema de la responsabilidad social empresarial y que a medida que evolucionen puedan ver la sostenibilidad que se logra en conjunto y personalmente para cada empresa, lo que se logra producto de ello. Y algo muy importante que siempre digo cuando asisto a las charlas, sobre todo a las charlas en las universidades, y es que mi invitación es que las personas que vayan a hacer proyectos y los investigadores eh, se, se metan a hacer este estudio y vean que realmente si las empresas pierden el miedo a meterse en el tema de la responsabilidad social, puedan ver cómo ellas mismas pueden ir evolucionando de una forma natural en el tiempo, viendo precisamente que parten de lo básico de su razón de ser y de cumplir con la ley para que cada vez más cosas puedan verse reflejadas en su accionar. Y esos estudios pueden ir validando el modelo, pero sobre todo, mejorándolo. Porque ese es lo que busca esto, que mejoremos no solo como empresa, sino que sobre todo mejoremos como personas, porque este modelo de evolución natural de responsabilidad social, si le quitamos la E de empresarial, podemos aplicarlo perfectamente a nosotros como personas. Muchísimas gracias. Los perdí. Quedaron asustados, enredados.